El ministerio radial de la Iglesia, La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia a todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y que carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo.
Al pensar en todas las lecciones que he aprendido a lo largo de los años, el principio más importante es este: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Pero hay un segundo principio que considero muy importante y es este: esperemos en el tiempo de Dios. Esperemos en Dios, ya que su tiempo es muy importante. Y a menudo pensamos, pues si sé lo que Dios quiere que haga, eso es lo único que importa, ¿no? También debemos saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Entonces, al pensar en estos pasajes y en todas las oportunidades que tenemos en lo que sea que Dios nos llame a hacer, nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Pero requiere que seamos pacientes, porque Dios no siempre nos dice de inmediato cuando quiere que hagamos algo en particular. A veces transcurre un periodo de tiempo. Y cuando nos adelantamos a Dios, nos metemos en problemas. Así que el tiempo es muy importante para Dios, porque lo que Él quiere lograr es más de lo que tenemos en mente. Entonces, al pensar en esto, vino a mi mente este versículo en el Salmo 27:14 que dice: aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, no apresurarnos, sino esperar en Dios. Esperar en Dios es algo difícil, sobre todo cuando queremos algo ahora mismo, o cuando creemos que es necesario ahora, y Dios no piensa lo mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces recuerdo 2 ocasiones en mi vida cuando este principio fue muy importante. La primera vez recuerdo cuando tuve un choque con mi automóvil. Una dama me chocó por detrás y rodé como 9 metros por la calle. Estando en el mi corazón, no compres un auto, pensando en comprar uno, pues Dios sabía que esperé y luego me levanté y me fui. Luego regresé y me senté ahí, di vueltas como hace uno y revisé todo para ver cómo funcionaba. Fue como que Dios me dijera: ¿quieres esto o lo mejor que tengo? Dije: quiero lo mejor que tienes. Dijo: pues no compres este auto. Entonces el vendedor se acercó y me preguntó: ¿qué piensa? Y dije: quizás no entienda lo que estoy pensando, pero no comprar este auto. Así que quizás unos cuantos meses después fui con un amigo a una reunión y me dijo: ¿cuándo te vas a comprar un carro? Le contesté: pues he estado esperando que Dios me lo muestre. Me dijo: compraría si fueras a comprar uno. Y sin pensarlo dije: pues si fuera mi elección, compraría uno como este. Y 3 días después recibí un cheque por correo para comprar ese auto. Ahora era mucho mejor que aquel que había visto, mucho más costoso. Desde luego, no siempre hago lo indicado. Al mudarnos a Atlanta, vivimos con un amigo por 3 meses porque no conseguíamos casa. Por fin, después de buscar y buscar y buscar, dije: está bien, compraremos esta. Pero dije: ahora hay algo que quiero asegurarme de que se incluye en el contrato, es que no haya agua en el sótano. Si hay agua en el sótano, no hay trato. Pues al llegar a la casa pensé: bueno, Señor, no hice lo que me dijiste que hiciera. Me adelanté a tu plan. Esa noche vino una terrible tormenta torrencial que puso 30 centímetros de agua en el sótano y me salvó. Ese mismo día encontré la casa a donde nos mudamos. Una casa nueva. El tiempo de Dios no es bueno, es perfecto, porque Él sabe todos los detalles, sabe el pasado, presente y futuro, sabe lo que necesitamos, lo que queremos, qué es lo más sabio que podemos hacer. Nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Así que al pensar en las decisiones que toma y las que enfrenta, pregúntese: ¿tengo prisa? ¿Estoy esperando el tiempo de Dios?
Y a menudo hablo con personas que están tomando grandes decisiones y me dicen por qué tienen que actuar ya. Y siempre estoy dispuesto a decir, ¿le ha dicho Dios que este es el momento propicio? Bueno, no siempre escucho de parte de Dios, pues si no ha escuchado a Dios, más vale que escuche porque Él tiene un tiempo propicio y un tiempo inoportuno. La Biblia dice en el Salmo 27, aguarda a Jehová. Escuche esto, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Ese versículo 14. Lo repite, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Por qué dijo eso? Porque a veces se requiere valentía para esperar. Cuando el Espíritu de Dios le salvó, vino a morar en su vida por varias razones. Una de ellas fue para darle instrucción y guía en la vida, porque Dios sabe que nadie es apto en sí mismo para siempre tomar decisiones sabias. Así que tenemos al Espíritu Santo para advertirnos, para avivarnos a hacer lo correcto, siempre dispuesto y listo para mostrarnos lo correcto. Así que de lo que deseo hablar es este sencillo tema, cuando Dios nos pide esperar. Cuando Dios le pide que espere en su vida, ¿qué hace? Ora y dice, Señor, gracias por eso, pero creo que ya tengo todo resuelto, Señor, no. Cuando Dios pide que esperemos, justo es lo que Él quiere decir. Cualquiera sea el asunto, esperar hasta que Dios nos dé dirección. Alguien dirá, pues no creo que siempre escuche de Dios. Pues preste mucha atención, si me escucha, diga amén. Por eso es que hay que aprender a escuchar a Dios cuando no tenemos nada apremiante. Uno no comienza así. Aprendemos a escuchar a Dios cuando no se trata de un gran asunto en la vida, cuando no hay presión. Nos acostumbramos a escuchar a Dios con los asuntos triviales en la vida, los que no son tan cruciales en el momento. Aprender a escuchar a Dios, esperar su tiempo, creo que es el segundo principio más importante en la palabra de Dios. No se trata de que creamos o no en Dios, me refiero a los creyentes. Se trata de esperar en Dios hasta que tengamos dirección clara en qué hacer, porque tenemos la promesa de la palabra de Dios. Él nos guiará. No es cuestión de tratar de encontrar. ¿Hay un lugar en la palabra de Dios donde tengamos dirección? Claro que hay muchos lugares. Dios promete darnos dirección, promete contestar nuestra oración. Así que al ver este versículo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. En ese versículo hay una advertencia y escuche, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera. ¿Por qué dice esfuérzate? Porque sabe que en algunos puntos a veces en nuestra vida es muy difícil tener que esperar, especialmente cuando todos los que nos rodean nos dicen, bueno, ¿por qué no ahora mismo? Es un buen momento del año, es un gran momento. No si tenemos o no el dinero, no si hemos hallado o no la voluntad de Dios. Mire, si hemos de practicar los mejores principios, uno de ellos es simplemente este. Esperemos en el Señor, esfuérzate, dice, esperen en Jehová. Entonces pensémoslo por un momento. ¿Cuáles son los requisitos para esperar en Dios? Porque hay requisitos. Bien, el primero es tener fe en Dios. Si voy a esperar en Dios, debo confiar en Él, porque mi espera dice, confío en ti, Señor, que tu tiempo es mejor que el mío. Sabes lo que no sé, tu tiempo siempre es bueno. Así que confiaré en ti y esperaré a que me des permiso para ir más allá, o para hacer esto, tener aquello, comprar lo otro. No es que Dios esté privándonos de nada. Él solo quiere lo que es mejor para nosotros, así que se requiere fe. O sea, estoy dispuesto a confiar en Dios, en su tiempo, antes de tomar una decisión. Quizás alguien diga, pues, ¿cómo sabrá cuál es el tiempo de Dios? Él se lo mostrará. ¿Qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios está dispuesto a mostrarnos la verdad si se lo pedimos. Ahora, si alguien vive en desobediencia a Dios, es probable que no lo escuche. No puede, porque en su caso particular no quiere escucharlo. Pero hablo de quienes en verdad quieren hacer lo correcto.
quieren lo mejor para su vida, para su familia, las decisiones que toma. Requiere fe, esperar en Dios, porque confiar en Él no significa que recibiremos lo que queremos y cuando lo querramos. Confiar en Dios dice que creo que cuando sea el tiempo propicio, Dios proveerá lo que le pedimos. ¿Diría que tiene la fe para esperar en Dios? Cuando llega a una decisión en su vida, alguna decisión importante, se necesita fe para esperar. Porque pensamos, si no lo recibo ahora, ¿qué? No lo tendré. Si no lo hago ahora, no se hará. Permítame preguntarle, ¿hay algo muy difícil para Dios? No. ¿No puede Dios controlar cualquier circunstancia así? Si Dios le pide que espere, ¿cree que algo se escapará del cuidado de Dios? No. Si nos detenemos a pensar en el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, el conocimiento de Dios, no perderemos nada de lo que hemos de tener si esperamos en Dios. Si Dios no nos da algo que hemos pedido y hemos confiado en Él, o no lo necesitábamos, o no nos convenía, o no era el tiempo propicio. Todo se resume a confío o no en Dios. Un segundo requisito es sencillo y es paciencia. En el Salmo 37, escuché lo que dice 3 veces. En el Salmo 37 dice, desde el versículo 1, no te impacientes. La segunda vez dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. La tercera vez, no te excites. 3 veces en ese salmo habla de no impacientarnos, o sea, no se permita impacientarse por algo cuando puede preguntarle a Dios al respecto. Ahora, si le preguntara, ¿cree que Dios le ama? Diría que sí. Al pensar
haces ver. Puedo ver tu amor, puedo ver tu amor, gozo y alegría siempre habrá en mí, porque me haces ver tu amor. Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. ¿Quiere que yo le aconseje lo que es malo en vez de lo que es bueno? Así vienen. Por eso no quiero hablar con nadie. Yo dije, Señor, yo le enseño. Listo. ¿Quiero respuesta? No hay una respuesta que necesite que no esté en algún cassette o en algún CD o un DVD. Escucha el cassette, lo que no quisieron cruzar el Jordán. ¿Cuántos años tiene? Va a ver las cosas que hablaba ya de ese tiempo. ¿Quién escucha eso? Los que quieren servir. ¿Quién escucha el progreso de David y de Saúl? ¿Quién? ¿Quién escucha a Samuel y Saúl? No dice nada de eso. El ejemplo de Moisés. Moisés y su obediencia. ¿Quién escucha? ¿Quieren servir a Dios? ¿Quién quiere servir a Dios? ¿Quién? Y le estoy hablando de años. Escuchen lo que dicen. ¿Para qué hablar? ¿Cuál es el concepto que tienen de las cosas que Dios les ha dado? ¿Cuál? ¿Qué valor le han dado o le dan? Me ruego a ti, Señor, en esta noche, ya que en tu amor y en tu misericordia infinita tú has dado la vida de tu Hijo para que nosotros pudiéramos estar aquí y alcanzar este conocimiento. Una vez más, sea manifestado tu amor por nosotros, redarguyendo a través de esta tu palabra los corazones de mis hermanos, y que tu Espíritu bendito les ilumine de tal manera que puedan llegar a entender verdaderamente cuál es su posición que ellos tienen delante de ti, quiénes son, cómo deben actuar como miembro del cuerpo de Cristo, como hijos tuyos, qué valor tienen las cosas que tú les has dado. Yo sé, es por la gracia que me es dada delante de ti, que tú me la diste, Señor, que no hay nada más valioso que lo que tú das al hombre. Tú nos diste a nosotros algo que el hombre natural dice no tiene remedio: la vida, vencerla, nuestra propia muerte. Nuestra propia muerte la hemos vencido por la fe en Jesucristo. ¿Cuánto valor tiene esto? ¿Qué tan agradecidos estamos a ti que nos diste la vida eterna? ¿Qué tan agradecidos estamos a ti, Cristo amado, que en la cruz, por el gozo, la alegría de hacer misericordia con nosotros, recibiste el juicio que yo y todos teníamos que recibir para que hoy estuviéramos delante de ti? Y no solamente esto, sino que has preparado cosas gloriosas, sobrenaturales, como regalo, para que vivamos mientras estamos en esta tu obra. Tu pueblo, y tu pueblo vive como si no hubieras hecho nada en la cruz, como si lo que tú le das no tiene valor, sino de este mundo. Por eso que mi ruego es que ilumine de tal manera los ojos de sus entendimientos en esta noche, y que tu palabra, que no vuelve vacía, como el martillo que quebranta la piedra, quiebra los corazones en esta noche, rompa los corazones en esta noche, para que vengan al conocimiento de esta verdad gloriosa, de tu amor maravilloso, expresado, Señor mío, en la persona de tu Hijo Jesucristo hacia todos nosotros. Gloria a tu nombre, y mi ruego es que no mire la actitud, Señor, que hubo, sino que a partir de hoy tu mano bendita está extendida, y tu gozo que allí en la cruz manifestó a nosotros, hoy siga siendo más aún abundante en también, que con gozo y alegría podamos servirte, amarnos, cuidarnos los unos a los otros. Hace ya un tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de 3 años por desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorado.
El dinero era escaso en esos días y el envolver regalos era caro, por lo que explotó en furia contra su niña. Pasó varias horas muy enojado, pero de repente vio a la niña tratando de envolver una cajita de regalo para ponerla debajo del árbol de Navidad. Sin embargo, la niña le llevó el regalo a su padre la siguiente mañana y le dijo: «Esto es para ti, papito». Él se sintió avergonzado de su reacción de furia, pero se volvió a llenar de ira cuando vio que la caja estaba vacía, diciendo: «¿Que no sabes, niña insolente, que cuando das un regalo a alguien, se supone que debe haber algo dentro de la cajita?» La pequeñita volteó hacia arriba con lágrimas en los ojos y dijo: «Pero papito, la cajita...». Yo soplé besitos adentro de la caja. Todo. Mi padre se sintió morir de vergüenza alrededor de su niña y le suplicó que la perdonara. Unos meses después, de manera inesperada, su pequeña hija, la misma que le dio la cajita llena de besos, falleció en un accidente de automóvil. Cuentan que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años, y siempre que se sentía derrumbado, él tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña había puesto ahí, y eso lo animaba a seguir adelante, aunque ella ya no estuviera físicamente con él. Asimismo, cada uno de nosotros hemos recibido un recipiente dorado, una cajita, un regalo, lleno de amor incondicional y besos de nuestros hijos, amigos, familia, y aún con muestras de cariño incondicional que vienen de Dios mismo. Valoremos ese amor y no lo desechemos por enojos, iras o malos entendidos. Estemos dispuestos a perdonar y a ser pacientes los unos con los otros. Ninguna cosa material es más valiosa que esas personas que amamos y que nos aman. Nada en este mundo es más valioso que el amor de Dios. La palabra de Dios dice: «Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor». Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Seguimos con su programa Instruyendo en Justicia.
y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y aquel que hizo del cielo y la tierra y el mar, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Santo. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. 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 Amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos otra vez con este devocional que hemos llamado Mas ahora soy luz en el Señor. Hoy vamos a comenzar a desarrollar un subtítulo, el cual es agradándole en todo. Y vamos a comenzar con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Allí habla precisamente de ese tema el apóstol Pablo. En la última grabación habíamos pasado por aquí levemente y bueno, yo les prometí, Dios mediante, volver para profundizar un poco este tema de Colosenses, y aquí estamos por la gracia y la misericordia del Señor. Así que vamos a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, así dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que usted, yo, cada uno de sus hijos, de sus ministros, andemos agradándole en todo. Tiene que haber en nosotros ese deseo íntimo, profundamente íntimo, de poder agradar al Señor en todo. Permítame dudar de aquel que se llama hijo de Dios y no tiene este deseo. Por más que estemos llenos de defectos, por más que tenemos un montón de problemas con el enemigo, con el mundo, con la carne, por más que todo eso suceda y sucede, si no tenemos este anhelo, nunca jamás vamos a llegar a agradar a Dios totalmente, porque no nos interesa. Porque nos interesa la iglesia, porque por tantas cosas que no vamos a entrar en detalle hoy, pero no nos interesa estar en la iglesia y conocer la verdad para poder llegar a agradar a Dios en todo, porque si no conozco la verdad, ¿cómo voy a poder agradarle a Dios en todo? Así que para empezar a desarrollar este tema, vamos desde el versículo 1. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano
Timoteo. ¿Cómo llegamos a hacer que otros puedan agradar a Dios totalmente? Solamente aquellos que hemos sido puestos por el Señor, que conforme a la voluntad de Dios han sido levantados. Estos se van a preocupar no por beneficiarse materialmente de los hermanos, sino por llevar a los hermanos a que agraden a Dios en todo. Por eso Pablo recalca, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. No se habían puesto solos, no se habían apartado, ¿no es cierto?, a poner una congregación o a ministrar la palabra del Señor, sino que lo que hacía Pablo era todo por la voluntad de Dios. El que hace todo por la voluntad de Dios, trabaja conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 25 dice, de este mismo capítulo 1, de la cual, hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Para que anuncie cumplidamente. ¿Para qué fue puesto un siervo de Dios? Conforme a la voluntad de Dios, Pablo y todos los que somos siervos de Dios, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Si no anunciamos cumplidamente, plenamente, quiere decir totalmente, la palabra del Señor, seguramente que no somos conforme a la voluntad de Dios. Por eso anunciamos cualquier otra cosa, por eso buscamos cualquier otra cosa, porque no tenemos lo de Dios, porque Dios no le da a cualquiera lo de Él, sino a aquellos que han sido levantados conforme a su voluntad. Para anunciar cumplidamente toda la palabra de Dios, absolutamente toda, guste o no guste, traiga enojos o diferencias o lo que sea. Tenemos que anunciar la palabra de Dios, y al anunciar la palabra de Dios cumplidamente, tal como está escrita, sin agregarle, sin quitarle. Si le agrego, caigo en condenación. Si le quito, caigo en condenación. Tengo que anunciar cumplidamente, y no lo que a mí me parece, lo que a mí me interesa, sino lo que le interesa a Dios, lo que le parece a Dios. A mí, particularmente, me interesa enseñar lo que le interesa enseñar a Dios. Ojalá que todos podamos razonar de la misma forma, porque entonces vamos a anunciar cumplidamente la palabra del Señor, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 28. A quien anunciamos, viene hablando de Cristo, yo lo corto un poquito, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la voluntad de Dios para todos aquellos que Dios ha levantado, para que anunciemos cumplidamente la palabra del Señor, sin quitarle ni agregarle nada, para no entrar en condenación, con la preocupación de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Puede levantarse, irse, puede quedarse a alabar y glorificar el nombre del Señor, pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que hace un verdadero siervo de Dios, pensando en que los hermanos, el pueblo, aquellos que les toque ministrar, lleguen a agradar a Dios en todo. Anunciando cumplidamente la palabra del Señor, ¿para qué? ¿Con qué fin, Pablo? Con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto le trajo sufrimiento, le trajo dolor, le trajo enfrentamiento, le trajo odio, resentimiento, pero él no dejó de hacer las dos cosas, de anunciar cumplidamente la palabra del Señor, pensando en presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hoy se hacen tantas cosas. ¿Quién piensa en eso? Veía una iglesia donde dicen tienen la unción de Naamán, aquel que era leproso y fue para que Eliseo lo curara. ¿Saben lo que hacen en la iglesia? Ponen una pileta, la llenan de agua y ahí los enfermos o cualquiera, la gente va y se zambulle 7 veces, una vez y se levantan y aplauden y gritan, y 2, hasta la 7ª vez, cuando todos bailan, saltan, brincan, danzan, según ellos hacen cualquier barbaridad para manifestar el poder de Dios a través de la unción de Naamán. Dígame si esa clase de gente ha sido levantada conforme a la voluntad de Dios. Otro está predicando
y de repente aparece la unción del chorro de agua. Están los hermanos ahí delante de él y de repente aparece alguien con una manguera y empieza a tirar agua a los hermanos. Cada cual que es tocado por ese chorro de agua no sabe cómo se dispara en la iglesia, cómo corre por todos lados, cómo parece que recibieran un poder tremendo y extraordinario. Miren a dónde hemos llegado, a lo que hemos llegado, lo que es la voluntad de Dios para hacer que un hombre de Dios o una hija de Dios pueda llegar a agradarle en todo, pueda llegar a ser perfecto en Cristo Jesús delante de Dios. Para eso, anunciando cumplidamente la palabra del Señor. Y hay tantas cosas más, tantas cosas que se anuncian en la iglesia, que se muestran como poder de Dios cuando no tienen nada que ver con la palabra de Dios, cuando solo el interés es lo material. Como hemos dicho otras veces, la gente sale sin nada espiritualmente y sin nada en los bolsillos, pero sale contenta porque no se les exige lo que exige la palabra. Mire cómo los detuvimos ya desde el principio, ¿no? Empezamos, ¿y quién es capaz de llevar a alguien a agradar a Dios en todo? Y un verdadero siervo de Dios, ¿sí? Ahora dice Pablo, volvemos a esto, dice el versículo 2 del primer capítulo. ¿A quién se dirige? A los santos y fieles hermanos de Tolosa. Un verdadero ministro del Señor dirigiéndose a aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, santos y fieles. Santos, fieles a la palabra de Dios. No aquellos que se llaman pecadores, gusanos y tantas otras cosas. No. Santos y fieles. Fieles y santos, porque han confiado en el Señor, porque creen en el Señor más allá de todos los problemas que puedan tener. Dice, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 5 de esta carta, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que idolatría, y sigue con esa lista terrible. Pero no dejan de ser santos y fieles. ¿Por qué? Porque han sido apartados y confían en la obra y en lo que dice la palabra del Señor. Por eso son santos y fieles. Aunque tengan que luchar terriblemente, como todos tenemos que hacerlo, para hacer morir lo terrenal que abunda y que nos apremia a cada uno de aquellos que amamos a Dios, nos apremia el poder desligarnos de todo eso. Parece que fuera imposible, pero sin embargo vamos a llegar a hacer morir lo terrenal, porque la palabra de Dios nos asegura que Dios nos ha dado todo para que nosotros hagamos morir lo terrenal. Por más que tengamos que luchar contra la carne, por más que tengamos que luchar contra toda esa inmundicia humana que está dentro de nosotros, donde Dios nos ha dejado para poder domar todo eso y poder hacer la obra del Señor, no dejamos de ser santos y fieles, que es la posición que Dios nos ha dado y es la posición hacia donde vamos cada día en nuestro estado. Por la posición que tenemos, podemos presentarnos delante de Dios sin que Dios, porque nos ha dado una posición de santos y de fieles, de justos, delante de la presencia de Dios. Nuestro estado, pero estamos luchando cada día para llegar en estado a la posición que Dios nos ha dado, con el fin, con la mira de poder llegar a agradarle a Dios en todo. Miren, no hemos dicho casi nada, y sin embargo, se haya pasado la primera grabación. Dios lo bendiga grandemente. Vuelva a escuchar todo esto, si puede, grábelo cuando lo escuche a través de la radio, a través de Facebook, de donde lo escuche, porque esto es tan importante. En este tiempo, Dios ha salido a buscar, en medio de las pandemias, de las guerras, de los terremotos, de todas esas cosas que están viviéndose ahora, en medio de los tornados y de los tornados de fuego como han salido ahora, y en medio de tantas cosas, Dios ha salido a buscar a aquellos que verdaderamente quieren agradarle en todo, porque es el tiempo final, y antes de que suene la trompeta, el Señor lo va a hacer para que los que son de Él realmente sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, sea que estén debajo de la tierra, ya habiendo desaparecido de este mundo, o que estén viviendo, andando por este mundo, transformados
para ir a la presencia de Dios, porque agradamos a Dios en todos. La seguimos en nuestro próximo encuentro. Esté fiel ahí usted también, esperando ese momento, porque seguiremos con esta bendita y santa palabra del Señor, con el subtítulo de agradándole en todo. Dios le bendiga grandemente. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya vino a verte. No pongas los ojos en cosas de este mundo y sus placeres. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya está cercano. No duermas, que es muy peligroso, que no escuches su llamado, porque al fin vendrá ese día que te llame. ¿Tú qué harías? Y con él sé que podrías remontarte a los cielos si tú escuchas, alma mía. Recuerda que estamos de paso, no está aquí nuestra morada. Pongamos los ojos en Cristo para oír sus pisadas. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya vino a verte. No pongas los ojos en cosas de este mundo. Alma mía, a la casa, alma mía, nuestra casa. Alma mía. Alabado sea el nombre del Señor. Les abrazo a todos mis amados hermanos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos felices y muy agradecidos al Señor por permitirnos una nueva transmisión. Estamos aquí en vivo y en directo desde San Luis. Quien les habla, el pastor Marcelo Ledesma, saludando a todos mis amados hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Gracias damos al Señor por este precioso devocional que tiene, como decía el pastor José Luis Andrade, agradándole al Señor en todo. Qué hermoso es poder llegar a desear y anhelar estas cosas que las tenemos que anhelar y desear en cada día, poder serle agradable al Señor en todas las cosas. Hermanos amados, la hora ha avanzado, damos gracias al Señor por cada uno de los que se han conectado, por los que están conectados en esta hora. Un abrazo grande a Silvia Molina, ella es mi tía, le mando un abrazo grande, que desde Buenos Aires ella está conectada junto con su familia, que Dios bendiga mucho su vida. Así también a nuestro hermano Lencina, Miguel, que Dios bendiga su vida, la de Natalia, su esposa, sus hijos, y así a todos los que se estuvieron conectando, Eduardo Ortiz, y todos los que oirán seguramente esta transmisión que queda grabada para poder ser de edificación para todos los que han creído en el Señor. Hermanos amados, yo quería compartir con ustedes también un pasaje de la palabra de Dios, tomarnos unos minutos para meditar en este texto de Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13 en adelante, leemos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, permanece, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, quiero tomar unos minutitos para reflexionar en lo importante que es que nos ocupemos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo estaba por viajar hacia donde estaba Timoteo, pero mientras Timoteo esperaba el viaje y que llegara el apóstol Pablo, nosotros vemos las recomendaciones que el apóstol le hace, que aplican a todo creyente. Amén, que esta es una carta pastoral dirigida a un pastor joven, ¿sí? Con un montón de situaciones, con un montón de conflictos, en medio de situaciones difíciles, de oposición, pero Timoteo estaba sirviendo a Dios y tenía ese cuidado a través del apóstol Pablo para recibir el consejo, para recibir el aliento que él necesitaba, esa dirección al progreso espiritual, esa dirección sabia para poder saber qué hacer en momentos de adversidad, que todos necesitamos esa guía y esa dirección de Dios en nuestras vidas. Acá lo podemos ver al apóstol Pablo diciéndole estas palabras: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y vamos a meditar unos minutos en esto de la palabra ocúpate. La palabra ocúpate aparece 2 veces en estos versículos que hemos leído, en el versículo 13 y en el versículo 14. Comienza el versículo 15, diciéndole: ocúpate en estas cosas. ¿Por qué? Porque no tenía que descuidar el don que había en él. Cuando uno descuida los dones, esas gracias que Dios nos ha dado, el don de la vida eterna, esos dones, esos talentos que Dios nos concedió, porque seguramente todos, por lo menos todos los que formamos el cuerpo de Cristo, los que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos un don, mínimamente un don, algunos tienen más, pero nosotros no debemos descuidar el don que nos fue dado, el don del Espíritu de Dios, el don de la vida eterna, que es el del regalo más glorioso y el primer don que hemos recibido los que hemos creído en el Señor, cuando dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Usted y yo y todos los que han creído hemos recibido esa dádiva, ese don, ese regalo de Dios que es la vida eterna, que es la misma vida de Dios por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre del Señor. Usted vaya meditando en esto que está escuchando. El apóstol le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No podemos desatender, no tenemos que descuidar lo que Dios nos dio. No tenemos que caer en el engaño de Satanás, de la carne, del mal, que nos quiere llevar a que nosotros descuidemos algo tan, pero tan glorioso y tan maravilloso que es el don que Dios nos ha dado. Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos comprender que esto era algo que era fundamental en la vida de todos los que habían creído, el practicar todo esto. Bendito sea el nombre del Señor, el ocuparnos en estas cosas, ¿sí? Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros no tenemos que descuidar nada de lo que Dios nos ha encomendado, todo lo que el Señor nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros vamos a mirar en unos minutitos, vamos a estar viendo unos minutitos, como le digo, esto que es tan tremendo. Entre tanto que voy, escuchen esto, entre tanto que voy, ¿sí? Cuando Timoteo llegara, quedaba como suspendida, digamos, la presencia, la comisión de Timoteo. Al estar presente el apóstol Pablo, él iba a tomar esa responsabilidad de leer, de enseñarles la palabra. Pero entre tanto que él iba, tenía él la responsabilidad en leer. Dedícate a la lectura, especialmente en la congregación pública, ¿sí? Nosotros debemos tener presente que esta es una práctica que tenemos que practicar siempre, ¿sí? La práctica de leer las escrituras, ¿sí? Esto se transfirió desde la sinagoga judía a la iglesia cristiana,
¿sí? No es algo que inventaron los pastores ni el apóstol Pablo. Esto de la lectura bíblica es algo que estaba ya radicado, arraigado, digamos, una buena costumbre que tenían el pueblo de Dios. Lo vemos en Lucas capítulo 4, verso 16, donde dice: vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Escuche esto. Esta era la costumbre de Cristo. Cristo se había acostumbrado, era su buena costumbre el ir a la sinagoga, congregar, el ir a la iglesia, el estar con los hermanos, el reunirse con los de su pueblo. ¿Para qué? Como dice acá, y se levantó a leer. ¿Ve? Esta es una buena costumbre que no tenemos que perder. Ahora, por causa de esta cuarentena, se extraña el congregar, el leer la palabra, cuando se comparte un salmo, cuando viene el mensaje, la palabra de Dios. Pero estas son costumbres que debemos amar, que debemos valorar mucho. Nosotros que podemos tener la posibilidad de congregarnos, de reunirnos en familia, de reunirnos en una casa de familia. Por ejemplo, aquí en San Luis tenemos la posibilidad hoy de poder reunirnos no más de 10 personas, ¿sí? Pero tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. ¿Ve? Que era la costumbre de Jesucristo, ir a la sinagoga, juntarse, congregarse, y dice: y se levantó a leer. Se levantó a leer. Bendito sea el nombre del Señor. Así nosotros vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, verso 15, donde dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Ve? Acá vemos, después de la lectura de la ley y los profetas. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo de Hechos 15, 21, usted tome nota, después puede escuchar y anotar estos textos para tener las evidencias bíblicas del tema que estamos hablando ahora. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. ¿Ve? La costumbre de los judíos era leer la ley, leer los profetas, hablar de lo que Moisés le había enseñado al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros, hermanos amados, entendamos la necesidad de la lectura de la palabra de Dios. En 2 de Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. 2 de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de los judíos. Dice: porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Bendito sea el nombre del Señor. Les queda, dice, el mismo velo, ¿sí? Hasta que no se conviertan, ellos tendrán velado el corazón, no podrán entender la revelación de Dios en Jesucristo, este evangelio bendito que nosotros estamos conociendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos que los evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento eran reconocidos como inspirados por los que tenían el don de discernir, ¿sí? Entonces fueron desde el principio y a medida que fueron escritos, fueron leídos, ¿no?, junto con el Antiguo Testamento en las iglesias. Hay carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, verso 16, donde él dice: y esta carta sea leída en la Odisea, y la de la Odisea sea leída entre ustedes, ¿sí? O sea que las cartas del apóstol Pablo, el Nuevo Testamento, era leído, se tenía que leer entre los hermanos. Así también nosotros debemos entender la necesidad de leer la palabra del Señor. Acá vemos este texto: entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que la lectura pública es el pensamiento prominente, ¿sí?, en este pasaje que estamos viendo de la palabra de Dios. El Espíritu quería enseñar también que la lectura de las Escrituras en privado debería ser la fuente de toda sabiduría, de la cual los pastores deberían sacar todo lo que presentaran a sus rebaños. ¿Ve? No puede inventar nada, no tenemos que buscar otra fuente de sabiduría que no sea la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, allí en el capítulo 3, verso 15, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación que es en Cristo Jesús. Desde la niñez ya Timoteo conocía las Sagradas Escrituras. Por eso él tenía esta base, sabía que desde niño había sido instruido en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Aquí vemos al apóstol Pablo diciéndole: entre tanto que yo voy, ocúpate de la enseñanza, de la lectura, de la exhortación. ¿Qué es exhortación? Tenía que ocuparse en apremiar a los hermanos a mantener un curso de conducta, ¿sí? Habla de rogarles, de un ruego, de un llamado al lado de uno. ¿Ve? Nosotros no podemos descuidar el don. Tenemos que practicar estas tres cosas importantes. Lo que dice la palabra de Dios: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esta exhortación dirigida a los sentimientos y a la voluntad con miras a la regulación de la conducta. ¿Ve? Tenés que preocuparte, Timoteo, porque la conducta de muchos se regule, que no se desvíen, que no se dejen llevar por sentimientos naturales, por las emociones, ¿sí? Sino que pueda estar regulado. Este es el trabajo que tenía Timoteo que realizar para no descuidar el don que le había sido dado a él. En la enseñanza dirigida, ve, al entendimiento, como para comunicar conocimiento, ¿sí? Bendito sea su nombre, ya sea en público o en privado. La exhortación y la instrucción deberían estar basada en la lectura de las Escrituras. Debe estar basado siempre en la lectura de la Escritura. Por eso vemos este texto que es sobresaliente. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Acá está, me debo ocupar en estas tres cosas. Nosotros también debemos ocuparnos de estas tres cosas que son importantes. Ocúpate, practica estas cosas. Practicar es ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido, ¿sí? Debemos practicar, debemos poner en práctica lo que hemos aprendido. Ocúpate en estas cosas, ¿sí? No tenemos que descuidar la lectura de la palabra del Señor. Timoteo tenía que estar dedicado a esto. Hay una versión que me gusta y se la comparto, donde dice: sé en estas cosas, sé completamente absorbido en ellas. La entera dedicación de sí mismo, así como en nuestros empeños, es el secreto de la eficiencia. Para que pueda tener eficiencia, para que pueda tener provecho, nosotros necesitamos esa entera dedicación de uno mismo, ¿sí? Como en otros empeños que nosotros realizamos. Vemos que muchas veces nos dedicamos, nos ocupamos, atendemos un montón de cosas personales y nosotros descuidamos la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay quienes han interpretado este texto como diciendo que le decía a Timoteo: ocúpate en la lectura. Practica lo que aprendiste, practica lo que leíste, practica lo que se te exhortó a hacer, no lo descuides, no desatiendas lo que se te exhortó. En algún momento todos fuimos exhortados, Dios nos exhortó, Dios nos alentó, Dios nos apremió de una manera u otra, fuimos exhortados y fuimos enseñados, fuimos instruidos en verdades bíblicas, en revelaciones tremendas de la palabra de Dios, y nosotros debemos ocuparnos de estas cosas, no descuidar el don que hay en ti, que te fue dado, no descuidar el don de la vida eterna, no descuidar el don que hemos recibido. Que Dios nos conceda gracia, nos ayude, que podamos entender la necesidad de no descuidar nada, de no desatender nada de las cosas que Dios nos ha dado. Ocúpate en estas cosas. Primera de Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, como diciendo, permanecer es escalar, no te muevas de esto, escalá, perfeccionate en estas cosas que aprendiste, que tenés que hacer. La lectura, la exhortación, la enseñanza se perfeccione. Eso es permanecer en ella. Practicándola, nosotros podemos permanecer. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tiene que manifestarse nuestro aprovechamiento. ¿Cuánto provecho tenemos en el Señor? ¿Cuánto no pueden ver el provecho, el aprovechamiento que nosotros tenemos
en el Señor, al recibir esta verdad, al conocer esta palabra, al vivir esta nueva vida en Cristo, tiene que hacerse manifiesto nuestro aprovechamiento, tiene que hacerse notorio, tiene que verse cuánto provecho, cuánto aprovechamiento tenemos en el Señor y que también otros tengan este mismo aprovechamiento en su vida. Por eso atender, prestar atención, dar oído, significa dar oído, prestar atención, ocuparme, atender, debo prestar atención. Este es el llamado del Señor, hermanos amados, a que prestemos atención en todos los días, en cada momento, a cada situación. Dios quiere que practiquemos y nos ocupemos de la lectura. Dios quiere que nos ocupemos de la exhortación y de la enseñanza que hemos recibido. Que no dejemos a un lado las enseñanzas, las exhortaciones, las instrucciones bíblicas de la palabra de Dios. Por eso ocúpate, presta atención, dale oído a la voz del Espíritu Santo que en cada momento te hablará el corazón. Te hablará tu corazón y te hará entender o te hará recordar. Así como le pasó a los discípulos del Señor en el templo cuando el Señor corrió a los cambistas, tiró las mesas, dice que ellos recordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Alabado sea el nombre del Señor. Así también Dios hará con los que amamos a Dios, con los que somos sinceros y queremos servirle al Señor de corazón, de propósito, de corazón. Él nos hará recordar. Él a través de su Espíritu hará que nosotros podamos oír lo que necesitamos oír y recordar en el momento que estemos pasando, la circunstancia que estamos teniendo. Por eso, ocúpate en estas cosas, ocúpate en estas cosas. Aparece 2 veces y no quería dejar pasar esta oportunidad de poder compartir esta palabra con cada uno de nosotros, que la necesito yo, la necesita usted y la necesitan tantos hombres y mujeres que somos del Señor y que queremos servir a Dios. Necesitamos ser en estas cosas, ser completamente absorbido en ellas. Qué tremendo, ¿verdad? Ser completamente absorbido en ellas, en la enseñanza, en la exhortación y en la, como dice acá, hermanos amados, alabado sea su nombre, en la lectura, ¿sí? En lo que usted lee, ocúpate. De nada me sirve leer nada más, debo ocuparme de lo que he leído, debo atender lo que he leído, debo estar completamente absorbido en la lectura, en lo que Dios me habla a través de su palabra. El aprovechamiento habla de progreso hacia la perfección en la vida cristiana, ¿ve? Para que tu aprovechamiento se haga manifiesto, para que puedan ver que tú estás yendo hacia la perfección, que estás siendo perfeccionado. ¿Cuántos no están siendo perfeccionados porque descuidaron la lectura, la exhortación, descuidaron la instrucción bíblica? Entonces no hay un progreso en su vida espiritual, en su vida cristiana. Tiene que hacerse manifiesto a todo. ¿Para qué? Para las conquistas de alma. Esto tiene que terminar en la evangelización. Esto termina en la ganar alma. Bendito sea de el aprovechamiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús por causa de ocuparnos, de estar practicando, de estar atendiendo lo que Dios nos enseña, nos ha enseñado y nos habla en cada día. Por eso, para terminar, vemos, para que tu aprovechamiento se haga manifiesto a todos, ¿ve? Para que tu progreso se haga manifiesto y los demás despertarán y querrán también ese progreso que ven en tu vida, en tu progreso espiritual, el progreso en todas las cosas, ese crecimiento, ese perfeccionamiento, ¿no? Es un progreso hacia la perfección en la vida cristiana que se debe manifestar a todos para las conquistas de alma. Nos están mirando, muchos nos están observando en el trabajo, en las mismas congregaciones que nos observan. Nosotros debemos entender por qué el apóstol le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así que, amado, ese es mi aliento para todos ustedes, que nos ocupemos, que se ocupen de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuiden el enseñar la justicia, el enseñar a los demás, pero también no descuiden lo que se nos enseñó, lo que se le enseñó a ustedes en este tiempo final. Hermanos amados, el tiempo avanza, no quería dejar pasar esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 13 al verso 15.
el énfasis es en ocúpate, no se olviden, ocúpate. Ruego a Dios que esta palabra pueda estar golpeando nuestra mente y nos pueda alentar a poder nosotros ocupar. No hay mucho más para hablar, pero no quiero extenderme mucho más. Gracias le doy a los que están conectados, los saludo. Un abrazo a mi hermano Fabián, que lo veo conectado en esta hora, que él está en el hospital. Sí, gracias damos a Dios por la vida de él, por todos los que están orando por su vida. Vemos una mejora, gracias a Dios ya no está con oxígeno. Bueno, hasta hoy yo sabía que estaba sin oxígeno, está mejorando y creemos que Dios completará su obra sanadora y que pronto estará con su familia. Y bueno, gracias damos al Señor por ese cuidado que manifiesta para con todos los que son del Señor, ¿sí? Así que un abrazo grande para él y para todos los hermanos que están conectados en esta hora. Así que hermanos, vamos a practicar, vamos a usar, a ejercer algo continuamente. Recuerde que práctica es eso, usar algo continuamente, no un día, no cuando es algo continuo, es un ejercicio continuo, es realizar las prácticas que permiten a alguien habilitarse. Es tremendo, realizar las prácticas que permiten a alguien habilitarse. Gloria sea su nombre, ¿ve? Porque eso nos capacita la práctica para poder estar habilitados, para ser eficaces, para ser eficientes, para poder ser competentes, hermano, para poder ganar almas, para poder salvar a mayor número, ganar a mayor número, sobre todo en este tiempo en donde se está preparando la cosecha final. Gloria a su nombre, en donde sabemos que debemos ir a buscar al último gentil. No sabemos, pero estar nosotros, hermanos, ejercer de evangelización como Dios quiere que lo hagamos. Bendito sea su nombre. Practicar, ejecutar, llevar a cabo, profesar, llevar a la práctica las normas y los preceptos y las direcciones que Dios nos ha dado en su palabra. Eso es ocúpate, practica, atiende. Bendito sea el nombre del Señor. Ensayar, entrenar, repetir algo varias veces para perfeccionarlo. Vamos, hermano, a la perfección. Vamos a la perfección. No nos quedemos por nada ni por nadie. Aliéntense los unos a los otros. Animen a los hermanos a practicar, a no quedarse. Animen a ejercer esta práctica, a ejercer nuestra profesión, a ser firme nuestra vocación, nuestra elección en Cristo Jesús. Así que, hermano, es mi aliento en esta hora para con todos ustedes que no se detengan, que lleven a cabo lo que han aprendido, que practiquen las normas y todo lo que Dios les ha enseñado, que ensayen, que entrenen, que puedan repetir algo varias veces hasta que salga, hasta que se mejore, hasta que se perfeccione. No nos quedemos por nada, no descuidemos, no lo dejemos de usar, no dejemos de usar lo que Dios nos ha encomendado. Hermanos amados, que Dios le bendiga. Les abrazo a todos en el amor de Jesucristo y nos vamos despidiendo con esta alabanza tan preciosa de Perdomo, que dice: despierta, alma mía. Vamos a escuchar esta alabanza y nos vemos en la próxima transmisión, hermanos amados, cuando vuelva a escuchar Instruyendo en Justicia, el programa de la iglesia La Voz de Dios en la Tierra, y quien le habla, su servidor Marcelo Ledesma, transmitiendo desde San Luis capital. Que Dios le bendiga. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya vino a verte. No pongas los ojos en cosas de este mundo y sus placeres. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya está cercano. No duermas, que es muy peligroso que no escuches su llamado, porque al fin vendrá ese día que te llame. ¿Tú qué harías? Y con él sé que podrías remontarte a los cielos si tú escuchas, alma mía. Recuerda que estamos de paso, no está aquí nuestra morada. Ponga
en Cristo.